Nación. Le damos la bienvenida a ella, Antonella Gervasi, corregime si es así el apellido, economista. Perfecto. ¿Cómo estás, Antonella? Muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro tenerte acá con estos números y con la realidad, ¿no? En la calle, en el día a día, los comerciantes, en la gente, nosotros, ¿no? Que cuando vamos a comprar tenemos que pagar el alquiler, las boletas, las facturas que están llegando y todo lo que implica que el sueldo no alcance. Correcto. Yo creo que en Argentina no solo los economistas podemos hablar de inflación. Vi recién los móviles y todos tienen una opinión bastante certera de lo que está pasando porque todos tenemos que ir a comprar, como bien decías. Y este número es bastante alarmante, es el más alto en los últimos 20 años. Estamos hablando... Dato no menor. No, es un montón, es una cifra que, bueno, nosotros los economistas lo estábamos esperando desde que terminó el mes de marzo. Ya Martín Guzmán había dicho que iba a ser más del 6%, pero estábamos todos viendo cuánto más del 6%. Y este número tiene un porqué, digamos. Hubo un aumento de los combustibles en marzo, que eso impacta en los precios de todos los bienes, porque en Argentina la mayoría de los bienes se transporta por camiones. Entonces, sí, Antonella, ¿impacta de forma justificada o también sobreimpacta a modo de precaución para lo que vaya a venir después también, no? Totalmente. Que suban las naftas impactan los precios de toda la economía. Y también está en los comerciantes, injustificada o más o menos, porque uno tiene que tener en cuenta cuánto le va a salir volver a comprar la mercadería que después tiene que vender. Claro. Entonces existe esa idea de cubrirse. Y todo esto estamos hablando de que de expectativas. Cuando van y le preguntan a la gente qué opinan, son las expectativas de la gente también que opinan sobre este 6,7 y piensan en el mes que viene y en el mes que sigue, ¿no? Y los formadores de precios quizás están los supermercadistas, ¿no? Toda esa gente que uno puede decir, bueno, ¿están especulando o no? Pero está el peluquero, el almacenero, claro. Todos tienen en su cabeza qué precio van a poner en la etiqueta para después justificar el mes que viene y porque también tienen que pagar sus servicios, todas las cosas que a su vez van aumentando. Para hablar bien, meternos dentro de lo que es marzo, primero tenemos que hablar, bueno, bien de lo que pasó con los combustibles, que pega en toda la economía, pero también hubo aumentos en la educación, que eso es estacional en marzo, empiezan las clases, es el momento de que suben los precios, ¿no? Y marzo, en particular, en Argentina siempre es el mes con más inflación de todo el año, no solo este año, sino en los años anteriores. Entonces, vamos a tener que tener un ojo qué va a pasar en abril y en mayo. Si esto se va a seguir manteniendo y va a ser marzo excepcionalmente alto o qué va a pasar en abril y después en el resto de los meses. Eso es lo que la gente está temiendo y lo que los economistas también estamos diciendo. ¿Va a haber una aceleración? Eso es lo que más miedo provoca. Y, Antonella, ¿hay políticas o no políticas, como dijo hoy la vicepresidenta, que se están tomando, dejando de tomar para que estos números se modifiquen? Bueno, para hablar de políticas podemos distinguir dos como bloques. Tenemos la micro y la macro. Lo que es micro, se habla de los acuerdos de precios cuidados, todo lo que corresponde a funcionario Feletti, que él mismo dijo, yo no hago magia. Bueno, él se encarga de todo lo que ya se probó también. Claro, todo eso es lo micro. Pero si uno solo hace una parte, no le va a funcionar nunca y eso ya todo el mundo lo sabe. Tenemos que hablar también de la parte macro, que es lo que todo en conjunto va a hacer que un país no tenga una inflación alta, ¿no? ¿Y qué corresponde a la macro? Corresponde no tener una emisión muy alta, tener un déficit fiscal bajo, cuentas ordenadas. Si uno hace una cosa y no la otra, no van a dar las cuentas. También está muy importante lo que son las expectativas de la gente. Si uno no pone un freno o un ancla, la espiral puede llegar a crecer más y eso es el problema de las expectativas y lo que estamos diciendo que va a pasar el resto de los meses, que eso es lo peligroso, ¿no? Entonces tenemos que poner paños fríos a lo que la gente está esperando. Puede ser mediante esas pequeñas anclas de lo que hablan en precios cuidados, pero es muy importante también qué pasa con el tipo de cambio. Algo muy importante es que no hubo una devaluación muy acelerada como para justificar este índice. Y en general en Argentina, cuando hay saltos muy elevados, suele corresponder al dólar. Claro. Sí. Entonces es bastante... De hecho, este mes bajó, por lo menos el dólar blue. Entonces, ¿qué pasa, no? El dólar no está funcionando de lo que se dice ancla para frenar las expectativas de inflación. ¿Qué hay detrás? Bueno, hay un aumento del pan que está muy elevado por todo el conflicto de Ucrania. Acordémonos que en todo el mundo está habiendo inflación. Nosotros tenemos un problema aparte, no vamos a justificar eso. Porque sí, una historia aparte con la inflación. Correctamente, el mundo sí está teniendo inflación elevada por todo el conflicto, ¿no? Y en marzo fue donde más pegó la guerra.
Pero también recordemos que Argentina, nada, tiene otros problemas. Eso es importante mencionar. Pero bueno, marzo... Repasamos algunos números. Acá tenemos el desglose, ¿no? ¿También? Bueno, vos mencionabas educación, 23,6% que estacional, ¿no? De alguna manera. De marzo los chicos arrancan las clases. Después las prendas de vestir también, porque cambia la temporada y cuando cambia la temporada los precios arrancan arriba y después empiezan a descender. Entonces, prendas de vestir estacional. Tenemos un tema con la electricidad y el gas y los combustibles, que lo que te contaba subió el precio de los combustibles. Pero ojo con que también el conflicto en la guerra de Ucrania hizo subir el precio de del petróleo, del gas. Argentina va a tener que importar combustible, va a tener que importar gas para poder dar electricidad y hay que ver qué va a pasar con las tarifas, que es un punto que el fondo también está metiendo expectativas en que suban las tarifas. Y todo lo que es precios regulados también actúa como ancla en la inflación. Entonces hay que tener un ojo en ese 7,7. Esos son los que más aumentaron, ¿no? Y son los que están arriba del promedio de 6,7 y es lo más importante, pero también muy relevante el tema de los alimentos. Bueno, 7,2%. Me quiero como unir un poco con el comienzo del programa que hablábamos con Fernando Sabore, ¿no? De almaceneros de la provincia de Buenos Aires, que también ellos, a ver, tenés este número, este 7,2%, pero ellos... O, por ejemplo, en estas 2 semanas de abril les sigue llegando la lista de precios porque, digo, todos los días llega un proveedor nuevo y tienen que reponer en la góndola. Y dice, los aumentos de estas 2 semanas, incluso algunos son estacionales, como por ejemplo el café, pero algunos ya llegaron con un 19%. Entonces ellos ven este número y dicen... Sí, no es representativo. Claro, sí, está el tema del café, que aparte estamos viendo en algunas góndolas está faltando, porque ¿qué pasa también? Dice que yo lo pongo en la góndola y lo vendo o espero un poquito y veo qué va a pasar. El café está muy importante, el tema del pan está en aumentos de un 25%. Es un montón y los huevos también están pan, huevos, café. Solo por dar unos ejemplos, digo, pero después, o sea, como que el cotidiano está por encima, da la sensación. Sí, números, bueno, ¿no? Ahí tenemos en alimentos, bueno, esos bienes que los conocemos bien, pero también tenemos las frutas que bajan y suben por el tema de la estacionalidad que contaban recién en el móvil. Ahí puede llegar a tirar el promedio un poco más para abajo, pero sí, coincido totalmente. Bienes y servicios, varios, 5,5, que es un poco lo que mencionabas también de alguna manera, ¿no? Quizás te vas a la peluquería y también tiene que ir reacomodar los costos, digo, no sé, a la hora que va a reponer el shampoo y el acondicionador con el que te trata el pelo, no sé, digo, el alquiler que le sube, los servicios, tienen que pagar la luz, digo, también tiene que hacer ahí un reacomodamiento. Totalmente, es completamente cierto. Y vas a tener un tema también en el tema de alquileres, que justo es un tema muy sensible. Por la nueva ley de alquileres, los alquileres se actualizan con la inflación. Entonces, esto también va a tener una retroalimentación importante, porque todos los precios, cuando suban los alquileres, es lo mismo que pasaba con el tema de los ley, ¿no? Que de acá a fin de mes quizás tenemos novedades, hay que ver qué pasa. Eso es otro tema, pero hay que ver. Mientras tanto, claro, seguimos. Hoy está rigiendo, ¿no? Sí. Antonella, ¿cuál es más allá obviamente en lo micro que en el bolsillo de todos los que vamos a comprar todos los días, se siente, impacta en los sectores más vulnerados muchísimo más todavía? Pero ¿cuál es la preocupación de que un país sostenga durante varios años, ya por lo menos 2 van a ser consecutivos, una inflación por arriba del 50%, cerca del 60%? ¿En qué impacta en el resto de términos macroeconómicos, si se quiere, o cuestiones ya a gran escala de parecer que resulta muy difícil frenar esta tendencia que se está registrando? Sí. Como te contaba antes, una cosa es tener una inflación, por ejemplo, tengo 3% todos los meses, ¿no? Y yo sé que aumento 3% y vamos bien, vamos. El punto es cuando ya se espiraliza y empieza una tendencia de aceleración. Eso es un problema muy diferente y muchísimo más grave. Pero el punto es, ¿qué pasa en la lucha salarios-inflación? Porque si los salarios no aumentan al mismo ritmo, crece la pobreza. Ese es lo grave de la inflación. Y lo vemos todos cuando no podemos comprar, porque las paritarias no son todos los meses. Este 6,7 que sube o un 5. Las paritarias en general, si bien tienen cláusulas de ajuste, no son mensuales. Entonces el punto es el aumento de la pobreza. Y el consumo, llega a un punto que la inflación... Ni hablar de los no registrados, ¿no? Los informales. No, ellos son los más perjudicados siempre. Sí, pero lo que hace que la inflación aumente también, el tema es que uno ya directamente cae el consumo y eso hace que caiga la actividad económica y que se achique la economía. Un poquito de inflación
vaya y pase, pero cuando es muy grave, ya empieza a afectar el consumo y ahí es el gran problema y el tema de la pobreza. Sí, de hecho, las proyecciones que hay dentro del Fondo Monetario Internacional, del programa con el fondo, son números que por ahí no se esperan que sean de esta manera. Las revisiones trimestrales parece que va a ser un problema al momento de dar cuenta de cuáles fueron los logros conseguidos, por lo menos cada 3 meses, con estos indicadores, ¿no? Eso puede ser también una variable económica y después política también, que vaya a ser complicada. Sí, el tema de las revisiones trimestrales es que vos tendrías que aprobar esas revisiones para que ellos te desembolsen Claro. el paquete que vos necesitas para poder pagar la deuda anterior. Entonces, hay muchísima incertidumbre con pasar esa prueba. Si no recibimos esa plata y la prueba no se supera, ahí sí vamos a tener un problema de deuda importante. Entonces, estás metiendo más incertidumbre a una economía con mucha incertidumbre. Es un problema y encima cada 3 meses es bastante, como muchas pruebas Sí, en muy muy poco regular. tiempo. Sí, sí, es un problema. Antonella, un placer tenerte. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Antonella Yerbasi, economista.